Mi nombre es Andrés San Pedro y el día de hoy vamos a hablar de funciones circulares y sus derivadas. Bueno, las funciones circulares son funciones con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales. Es decir, nosotros teníamos las razones trigonométricas que nos ayudaban cuando teníamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo y teníamos los lados del triángulo rectángulo y queríamos calcular el valor de este ángulo θ, pues las razones trigonométricas con el seno, el coseno o la tangente nos ayudaban a poder sacar ese valor. O también a partir del ángulo podíamos calcular un lado del triángulo o algo así. Entonces la idea de estas funciones es que pues no solo se apliquen las razones trigonométricas a los triángulos o a cosas así, que se puedan extender y usar aplicar a todos los números reales. Y por eso también se le llama funciones trigonométricas, porque se basan en las razones trigonométricas. Bueno, ¿cuáles son? Tenemos el seno, el coseno y la tangente, que pues son las que se conocen normalmente del triángulo rectángulo de trigonometría. Pero también tenemos cotangente, secante y cosecante, o sea, son 6 en total. Y pues de hecho con estas dos puedes sacar todas las demás. Porque la tangente, por ejemplo, bueno, aquí puse la abreviación de cada una, pero la tangente es igual a seno entre coseno. La cotangente es igual a 1 sobre la tangente, que pues tangente es seno entre coseno. Entonces este se pasa para arriba y te queda coseno entre seno. O sea, cotangente es justo al revés de la tangente. Luego la secante es 1 sobre el coseno y la cosecante es 1 sobre el seno. Obviamente si por ejemplo tienes 1 entre coseno cuadrado, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos que tienes 1 entre seno cuadrado. Pues eso se puede poner, ¿están de acuerdo que seno por seno es el seno cuadrado? Entonces esto es lo mismo que tener 1 entre seno por 1 entre seno, que sería lo mismo que tener, ya sabemos que 1 entre seno es cosecante. Entonces sería lo mismo que tener cosecante por cosecante, que sería igual a la cosecante cuadrada. O sea, lo que voy es que, 1 entre seno es igual a cosecante, pero 1 entre seno cuadrado pues va a ser cosecante cuadrada. 1 entre seno al cubo va a ser cosecante cúbica. Y así. Digo, es lo mismo con secante, con cotangente o tangente. O sea, si la tangente es seno cuadrado entre coseno cuadrado, pues va a ser tangente cuadrada. Y así. Y bueno, vamos a ver también, antes de ver las derivadas, algunas propiedades o identidades de las funciones trigonométricas. Bueno, primero, nada más era para ejemplificar y recordar un poco de dónde sale seno y coseno. Entonces, si tenemos un círculo de radio 1, o sea, cualquier línea que va del centro a la circunferencia vale 1, ese es el radio 1. Entonces, no sé, para este ángulo θ, ya sabemos que el seno de θ es cateto opuesto, voy a ponerle CO, entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a este ángulo, pues es este, que es justo con el que no tiene vértice. Entonces es el seno, o sea, bueno, este se le puso longitud de seno entre la hipotenusa, que es 1, porque es el radio. Entonces justo por eso nos dice que en este caso este triángulo
este lado mide lo mismo que el seno de teta. Y pues igual el coseno, porque el coseno es cateto adyacente, voy a ponerle CA, entre hipotenusa. Cateto adyacente es con el que sí hace vértice, que es este, entre el 1, entonces lo mismo, ¿no? O sea, es coseno de teta entre 1, entonces por eso se dice que este lado del triángulo rectángulo tiene longitud, o sea, su longitud es la misma que el coseno de este ángulo teta. Ahora sí vamos a ver unas identidades. Estas son útiles luego para resolviendo ejercicios, para simplificar las cosas, pero tampoco, o sea, digo, ya teniendo las fórmulas es muy fácil aplicarlas cuando salen en algún ejercicio. Entonces, el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Alfa es un ángulo o lo que sea. Secante cuadrada de alfa es igual a tangente cuadrada de alfa más 1. Cosecante cuadrada de alfa es cotangente cuadrada de alfa más 1. Aquí esto sale, o sea, estas dos salen de esta. Porque, digo, nada, lo va a hacer rápido. O sea, si dividiéramos todo esto entre coseno, miren, voy a copiarlo y lo voy a poner acá. Si dividieras todo entre seno, pues sería dividir entre coseno, perdón, entre coseno cuadrado de alfa, y pues aquí también, porque tienes que dividir los dos lados, porque sería como multiplicar por un 1. Entonces esto se puede separar como coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa igual a, acuérdense que ya habíamos visto que 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrada. Entonces es igual a secante cuadrada. Y aparte ya sabemos, bueno, coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1 más, ya sabemos también que seno entre coseno es tangente, ¿no? Entonces, bueno, pero como está en el cuadrado, pues es tangente cuadrada. Igual a secante cuadrada, que pues es justo lo que tenemos acá. ¿Ya vieron? O sea, es cosa de dividir entre coseno cuadrado esta identidad que tenemos y nos da esta. Y esta sale igual, nada más que en vez de dividir entre coseno, se tiene que dividir entre seno cuadrado. Y se tendría que llegar a esto igual a partir de esto. O sea, lo mismo que hicimos acá, pero dividiendo entre seno. Luego, bueno, las últimas 4 identidades son de cuando el ángulo es, o sea, se tiene el seno y el coseno de dos ángulos o de 2 veces el ángulo. Entonces, pues ya, digo, ahí están las fórmulas. Nada más menos lo pongo porque es seno de alfa más beta o el seno de alfa menos beta. Cuando es más es con más, cuando es menos. Por ejemplo, aquí se voltea. Cuando es coseno de alfa más beta, la respuesta es con un menos, por eso lo puse. O sea, el que pongo arriba es con el que va. El de arriba va con el de arriba y el de abajo va con el de abajo. Y bueno, las derivadas de las funciones trigonométricas son la derivada del seno de u. U es una función cualquiera, es coseno de u por u'. O sea, la derivada de u. La derivada del coseno de u es menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente es secante cuadrada de u por la derivada de u. La de la cotangente es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. La de la secante es secante de u por tangente de u por la derivada de u. Y la de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u. Y que justamente lo mismo que cuando decíamos que con nada más el seno y el coseno se podían sacar todas las demás identidades, igual con las derivadas. O sea, con
con solo la derivada del coseno y del seno podemos sacar las demás. Justo ahorita va a haber un ejercicio de eso. Por ejemplo, demostrar que la derivada de la secante de u es la secante de u por la tangente de u por la derivada de u. Entonces, esto es muy fácil. Lo único que hay que hacer es recordar que secante de u es igual a 1 entre coseno de u. Entonces, si nosotros hacemos 1 entre coseno de u prima, o sea, la derivada, pues es con una fórmula de división. O sea, es lo de abajo al cuadrado, coseno cuadrado de u, luego la derivada del de arriba, que es 0, entonces eso es un 0, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Ya sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces, este menos se va a hacer un más. El seno de u y por la derivada de u, ¿no? Porque es la derivada del coseno por la derivada de lo que hay adentro, que es la u. Entonces, por la derivada de u. Entonces, esto es igual a el seno de u entre... Voy a separar este en coseno por coseno. O sea, tenemos el seno de u entre el coseno de u por 1 entre el coseno de u, que literal es lo mismito. O sea, están de acuerdo que coseno de u por coseno de u, coseno cuadrado. Y nada más falta ponerle aquí por u'. Y pues ya usando lo que sabemos. Esto, seno entre coseno es tangente. Y 1 entre coseno, pues ya sabemos que es secante. Entonces te queda tangente de u por secante de u por u'. Y ya, justamente es esto, ¿no? O sea, es lo que les digo, que a partir de nada más conocer la derivada del seno y del coseno, se pueden sacar las derivadas de los demás, porque se usan las identidades. Pero a ver, veamos otro ejercicio. Aquí ya nada más para derivar una función, 3 veces la tangente de 2x cúbica menos 5x. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que es secante cuadrada de la u por u'. Entonces, en este caso, f' de x va a ser igual a... Bueno, el 3 es una constante, ¿no? Entonces el 3 se queda 3 veces la secante cuadrada. U es esto. De secante cuadrada de 2x cúbica menos 5x. Y acuérdense que siempre es multiplicar por la derivada de u. O sea, por la derivada de lo que está adentro. Entonces sería por... Voy a abrir paréntesis porque son dos términos. Y pues ya de esto se deriva normal. El 3 baja, 3 por 2, 6. X a la 3 menos 1, 2. Menos, ya sabemos que la X se quita, menos 5. Entonces, esa es ya la derivada. Bueno, y se puede nada más cambiar tantito. Bueno, simplificar multiplicando el 3 por esto. Y nos quedaría 3 por 6, 18x cuadrada. Menos 15 por, y ya, secante cuadrada de 2x cúbica menos 5x. Y ahí está. Muy bien. Luego, otro ejercicio. F de x igual al seno de 1 entre 2x. Entonces, f' de x es igual. La derivada del seno ya sabemos que es coseno de u por la derivada de u. Aquí u, pues es esto. Es 1 entre 2x. Entonces, a ver, lo primero. Coseno. O sea, la derivada del seno es el coseno de u.
1 coseno de 1 entre 2x por, y la derivada de u, pues tenemos que derivar el 1 entre 2x, que se deriva como fracción. Entonces vamos a poner un paréntesis. Ya sabemos el valor de abajo al cuadrado, o sea 4x cuadrada. La derivada del de arriba por el de abajo, pero pues es 0, menos el de arriba, que es 1, por la derivada del de abajo, que pues nada más es la derivada de 2x es 2. Entonces ya nada más simplificando, nos queda el coseno de 1 entre 2x por el 2 entre 4 se hace un medio. Entonces te queda por menos, le voy a poner paréntesis, por menos un medio x cuadrado. Perfecto. Y así queda ya. Vamos con uno último. Tenemos esta función. Es un seno cúbico y la u es coseno de x. O sea, esta es una función seno cúbico de u, donde u es coseno de x. Entonces vamos a ver. Pues como está elevado a un exponente, se tiene que hacer para la derivada, pues como cuando tienes cualquier variable o función elevada a una potencia. O sea, cuando tienes x cuadrada, x cúbica. Si tú derivas x cúbica, lo primero que haces es bajar el exponente, ¿no? Y restarle 1 arriba. Entonces aquí se hace lo mismo. Baja el exponente 3 veces el seno a la 3 menos 1, 2 de u. O sea, ahí se queda igualito. O sea, de coseno de x. Por, ahora sí, la derivada. Ignorando esto. O sea, la derivada del seno de u. Ya ignorando el al cubo. La derivada del seno de u sabemos que es coseno de u por la derivada de u. Entonces la derivada del seno de u va a ser coseno de u. Y u en este caso es coseno de x. Entonces es coseno del coseno de x. Y sabemos, o sea, la derivada del seno es... La derivada del seno es... La derivada del seno de u es coseno de u por u'. Aquí ya tenemos el coseno de u por u', nos falta u'. U es esto, entonces tenemos que derivar, o sea, es esto por la derivada del coseno, que es la derivada de u. La derivada del coseno ya sabemos que es menos seno, por menos seno de x. Y así queda. Digo, lo único que se puede hacer es, para no tener el menos aquí, lo pasas al principio y ya tienes menos 3 veces seno cuadrado del coseno de x por el coseno del coseno de x por el seno de x. Es muy fácil, nada más es cosa de fijarse bien en qué se tiene que derivar primero y qué después. Entonces es como una jerarquía de operaciones que para ir, es un orden que tienes que ir siguiendo para ir derivando correctamente. Y ya nada más para terminar, quería mencionar que pues, la trigonometría, las funciones trigonométricas tienen aplicaciones en varias cosas. O sea, lo primero que se usó la trigonometría era en la navegación y en la astronomía, pues donde lo que querían resolver era pues calcular las distancias que no podían medir de forma directa, ¿no? O sea, en la navegación, por ejemplo, pues obviamente no podían medir exactamente la distancia, o sea, directamente la distancia de, no sé, del
del barco a tierra firme, cosas así. Entonces podían usar la trigonometría para para calcular la distancia. O también pues también en física y también en física y astronomía y cosas así se usan para estudiar fenómenos periódicos, porque la función seno y coseno son periódicas. Entonces, a partir de ellas se pueden estudiar fenómenos que también son periódicos, o sea, que se van como repitiendo cada cierto tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy y cualquier duda o comentario no duden en dejármelo.